Para este video probablemente usaré mucho la palabra jurídico, y esta palabra se refiere al derecho, a las leyes, a su interpretación, aplicación y efectos dentro de una sociedad. Así que lo jurídico es lo que se funda en normas de derecho, lo que está reconocido y evaluado por autoridades legales y que opera en un sistema normativo formal. Ya todos sabemos que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos invadieron territorio venezolano, entraron a Caracas, extrajeron al presidente Nicolás Maduro en lo que muchos llaman arresto y otros secuestro, abriendo un amplio debate. Si investigamos, desde el punto de vista del derecho internacional, lo ocurrido es ilegal bajo el marco jurídico actual. Existe una ley internacional y soberanía. La Carta de las Naciones Unidas prohíbe que un Estado use fuerza militar contra otro sin autorización del Consejo de Seguridad o una justificación válida de legítima defensa, y Venezuela no estaba atacando a Estados Unidos. Por esta razón, expertos legales acusan de ser un crimen de agresión que viola el derecho internacional. Por otra parte, Maduro ya enfrentaba un proceso judicial en Estados Unidos por narcotráfico y otros cargos federales, lo cual le daba a Estados Unidos una base procesal para juzgarlo, pero solo si estaba dentro del territorio estadounidense. Sin embargo, esa acusación por sí sola no autoriza el uso de fuerza militar en suelo soberano de otro país. Evidentemente, esta acción militar para capturar a un líder extranjero va más allá de la jurisdicción nacional de Estados Unidos y entra en conflicto con el derecho internacional. Por tanto, es un hecho inequívoco que el acto de Estados Unidos es una violación de la soberanía del Estado venezolano, pero hay mucho más que matizar aquí. El derecho internacional funciona como un límite para que los países poderosos respeten a los países no tan poderosos. En la práctica, el poder militar y las armas nucleares son los que otorgan ese respeto. Por eso Estados Unidos no hace ninguna operación para arrestar a Putin o a Kim Jong-un. Entonces el derecho internacional no es un límite duro al poder, sino uno blando y condicionado donde algunas potencias como Rusia y Estados Unidos, con un gran historial de intervencionismo, deciden si respetan o no. Ahora, el derecho interno, o sea, el perteneciente a un Estado, es aquel donde hay una autoridad superior que es el Estado mismo. Hay un monopolio de la fuerza y una sanción automática. El sistema internacional no tiene nada de eso porque no existe un Estado mundial, una policía global real y una coerción garantizada. Así, el derecho internacional no es una ley en el sentido clásico que todos entienden, sino una especie de sistema normativo sin soberano, lo que significa que no puede frenar al poder de un país como una ley penal frena a un ciudadano. Pero entonces, ¿para qué existe el derecho internacional si parece un adorno inútil? El derecho internacional no reemplaza el poder militar, ni económico, ni político. Creerlo sería una fantasía jurídica, y lo modula exigiendo formas, límites, ritmos, justificaciones y costos. Ningún país poderoso dice, hacemos esto porque somos fuertes y podemos. Lo que hacen es decir cosas como defensa preventiva, cumplimiento de tratados, intervención humanitaria, etc. La forma importa porque el derecho obliga al poder a disfrazarse de norma. Así, al usar la fuerza, esto puede provocar sanciones, daño económico, desgaste interno, pérdida de aliados, etc. Por tanto, el derecho internacional no impide el abuso, solo lo vuelve más costoso, y el poder siempre calcula costos. El derecho internacional hace visible la violencia, exige justificaciones y deja un registro histórico para futuras consecuencias, y que un solo país poderoso no pueda controlar la narrativa. Ahora, ya entendido el tema legal, la invasión de Estados Unidos a Venezuela para extraer a Maduro, ¿fue algo moral y ético? Primero, la soberanía estatal es un principio moral fundamental en la política internacional. Cada pueblo tiene derecho a la autodeterminación sin injerencias externas. Romper ese principio abre la puerta a que cualquier potencia imponga su voluntad sobre países más débiles. Eso es lo que muchos llaman hoy en día neocolonialismo o imperialismo moderno. Es verdad que Maduro cometió delitos graves de narcotráfico y narcoterrorismo, pero para que exista justicia internacional y que sea ética, esta debe respetarse, si no, sería una ética de venganza de Estado, no de justicia legítima.
La captura de Maduro fue una gran y grata noticia venida de hechos y acciones pésimas y graves. Es algo contradictorio. El gobierno de Maduro era autoritario y concebido por muchos como dictatorial. Algunos discuten que no, pero una dictadura concentra el poder en el ejecutivo, manipula elecciones, suprime o neutraliza la oposición, debilita y captura las instituciones independientes como los tribunales, el parlamento y organismos electorales. Usa sistemáticamente la fuerza represiva del Estado por medio de las Fuerzas Armadas y la policía para mantenerse en el poder y restringe las libertades civiles como la prensa, la protesta y las asociaciones, y aunque no se cumplen todas al 100%, debe existir un patrón. El régimen de Maduro era autoritario y la literatura académica actual lo clasifica como autocracia electoral, pues había concentración del poder, autoritarismo electoral, presos políticos, exilios forzados, partidos políticos intervenidos, líderes inhabilitados. No había independencia institucional porque el poder judicial solo respondía al ejecutivo, no al pueblo, y el ejército era actor político, no un árbitro neutral. La represión era selectiva y se criminalizaba la protesta. Por tanto, en términos académicos, el régimen de Maduro era una dictadura autoritaria del tipo electoral, pero no un totalitarismo clásico. Si un Estado captura a un jefe de Estado extranjero sin base legal internacional, ¿a eso se le puede llamar arresto? Para que sea legal, claro, debe de haber una base legal reconocida, una autoridad con jurisdicción legítima y un procedimiento jurídico válido. Si falta una de estas, no es un arresto, aunque se use la palabra retóricamente. Entonces la captura de Maduro es una detención extrajudicial internacional, es una privación ilegal de la libertad y un secuestro estatal. Así que sí, es un secuestro, no un arresto. Estados Unidos no dirá que es un secuestro porque el lenguaje también constituye legitimidad, porque la palabra arresto sugiere justicia y la palabra secuestro sugiere criminalidad. Así concluimos que lo que hizo Estados Unidos fue un acto criminal y objetivamente eso es. ¿Se debe respetar la soberanía de un país donde un pueblo no es realmente libre? ¿Acaso la soberanía como poder de un pueblo para autogobernarse no era en realidad poder soberano de un solo hombre? ¿Acaso el derecho internacional no confunde el derecho y libertad de un dictador con los derechos y libertades de un pueblo? Si Maduro cometió delitos contra los derechos humanos, ¿no debería pesar más una justicia moral de un pueblo secuestrado por un dictador que la justicia normativa del derecho internacional por el que tanto se quejan muchos? Los crímenes de Maduro no justifican moralmente su secuestro, pero sí mucha gente lo percibe como moralmente comprensible, porque una cosa es justificar y otra es si es comprensible. Justificar una acción significa convertirla en válida, algo que se puede repetir sin destruir ningún sistema o marco legal. En cambio, comprender una acción significa entender por qué ocurre. Son claramente distintas. Los crímenes de Maduro generan indignación, producen un deseo de que sea castigado y activan una intuición retributiva porque creemos que alguien así merece ser detenido y enjuiciado. Y claro que sí. Pero si los crímenes de un gobernante justifican su captura por parte de otro país, pues entonces el derecho internacional deja de ser derecho y se convierte en poder moralizado. Eso no sería justicia, porque el simple hecho de aceptar que Maduro cometió crímenes y por tanto es legítimo secuestrarlo, entonces también debemos aceptar que cualquier potencia puede definir unilateralmente quién es criminal, aplicar castigos sin mediación y hacerlo cuando sea si hay capacidad militar. Eso, más que castigar una tiranía, es reemplazarla por otra. No tiene sentido, es una contradicción. Los crímenes de Maduro no justifican su secuestro como principio moral, porque legitimaría un mundo donde la justicia depende del poder, no de normas, y es algo que está pasando justo ahora. El simple hecho de que Estados Unidos haya entrado a Venezuela hasta la capital, como por su casa, confirma esa idea de que Latinoamérica es vista como el patio trasero de la tierra del tío Sam. Pero ahora, ¿debe respetarse la soberanía de un país donde el pueblo no es libre?
Esta pregunta es muy difícil de responder, pero si investigamos, el derecho internacional protege a los estados, no a los pueblos. Desde la teoría política, la soberanía no pertenece al gobernante, sino al orden político del Estado. El problema es que no existe un sujeto u organismo internacional alternativo que represente de manera legítima al pueblo de una nación cuando ésta es capturada por un dictador o cuando el Estado es capturado por una persona. Y esto es complicado porque ignorar la soberanía es abrir la puerta al imperialismo. Y si la respeta, se puede tolerar la tiranía, como sucede con Venezuela y otros países. Es algo muy, pero muy complejo. Así entendemos que la soberanía no es un bien moral y se respeta no porque un régimen lo merezca, sino porque el mundo sin soberanía sería obviamente peor. Entonces, es profundamente injusto que un dictador se escude en la soberanía de su país y en el derecho internacional, el cual no distingue entre Estado capturado, pueblo oprimido y país libre y soberano. Todo esto requiere mucho trabajo político y geopolítico, mucho desarrollo teórico y práctico de la filosofía política que aún hoy en día no existe. Es un campo complicado y muy fértil, por lo que me doy cuenta al hacer este video. Pero es un hecho que el derecho internacional surgió tras guerras devastadoras cuyo único objetivo es evitar que los países se ataquen unilateralmente, y no fue diseñado para liberar pueblos, castigar dictadores y hacer justicia moral, sino para evitar el colapso del orden mundial. Por tanto, que el derecho internacional sea moralmente insuficiente no significa que su violación sea moralmente superior, y es lo que muchos todavía no entienden, y la razón por la que hago este video. ¿Debe pesar más la justicia moral de un pueblo que la justicia normativa internacional? Visto lo anterior, podemos decir que la justicia moral de un pueblo es superior en dignidad. Claro, pero inferior en capacidad de institucionalización externa. O sea, moralmente, el sufrimiento del pueblo importa más que la norma, pero políticamente, permitir que otros estados impongan esa justicia moral y la hagan de vigilantes y guardianes es extremadamente peligroso, algo en lo que, como muchos ya sabrán, Estados Unidos tiene mucha experiencia. Ahora, hablar de los intereses reales de Trump ante este polémico movimiento en contra de Venezuela y el secuestro de Maduro, ya sea desde búsqueda de legitimación por el escándalo de Epstein, el petróleo y los conflictos geopolíticos con China y Rusia, serán temas quizá para otro video. Espero les haya gustado este video. Si quieren más videos de este estilo o de otras problemáticas, háganmelo saber en los comentarios. Suscríbete al canal para más y nos vemos pronto.